Antes de comenzar, vamos a orar, pastor, rápidamente, para pedir sabiduría. ¿Qué le parece? Padre eterno, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre, porque estamos aquí. Dirígenos y protégenos y dale la sabiduría necesaria al pastor para que él pueda responder las preguntas con un así está escrito, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor, tenemos preguntas tremendas aquí, pero voy a comenzar con algunas preguntas del público. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿de qué color es el caballo blanco de la... No, esa no. Estos hermanos tan tremendos ustedes, ¿eh? Pónganse serios. Pastor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él tuvo que durar 7 días para crear el mundo y no un solo segundo o una hora? Podría haberlo hecho instantáneamente, Exacto. pero quería instituir el sábado. Oh, 6 días de trabajo más el día de descanso. Así que el propósito fue instituir el sábado. Además de eso, establecer un ritmo biológico para el ser humano, ok. que ha sido muy analizado, de que un ciclo de 6 días de trabajo y uno de reposo es bueno físicamente, reabastece a la persona. Ok, perfecto. Pastor, ¿cuál sería la mejor analogía que usted considere para poder explicar la Trinidad o la Deidad? ¿Cuál es la mejor analogía? Bueno, hay varias analogías que podríamos usar. Ok, El Señor Jesucristo oró que sus 12 discípulos fueran uno, ok, pero eran 12 individuos, pero Jesús oró para que fueran uno. No se iban a meter todos en un mismo cuerpo. Además de eso, Dios creó a Adán y Eva y dice que fueron una sola carne, pero eran 2 personas. Los constructores de la Torre de Babel dicen que eran uno, pero eran muchos los que estaban construyendo. Entonces, la deidad son 3 personas en perfecta unidad. Por esas razones que yo prefiero, en vez de hablar de Trinidad, prefiero llamarlo la triunidad. Triunidad. Y eso es lo que significa Trinidad. Significa 3 personas en unidad. Pero esas son algunas de las analogías que se pueden usar para ilustrar cómo hay 3 personas, pero son uno en términos de unidad. Perfecto. En ese mismo tenor, pastor, si Jesucristo es Dios y el Padre también es Dios, ¿eso no sería un politeísmo como tal? No, porque el politeísmo eran un montón de dioses que vivían peleando uno con el otro. Ok, O sea, el panteón eran dioses peleando uno contra el otro, tratando de ganar la supremacía. Mientras que las 3 personas en la deidad, según la Biblia, están todos en la misma página. Están todos en armonía, todos se llevan bien. Muy distinto el carácter de los 3 miembros de la deidad y los dioses de los paganos. ok. O sea, son 3 personas que tienen las mismas facultades, los mismos atributos de carácter y los mismos poderes que caracterizan a Dios. Ok, perfecto. Pastor, ¿piensa usted que Donald Trump figura en algo, en algún cumplimiento profético de la Biblia? Ya que hay muchas especulaciones. ¿Cree usted que Donald Trump figura en algún cumplimiento profético o tiene algún papel que desempeña en las profecías bíblicas? No he encontrado el nombre de él en la Biblia. Está tremendo. Pero habiendo dicho eso, Sí. Donald Trump está en el bolsillo de los evangélicos. Interesante eso. Y no voy a decir mucho del proyecto 2025, pero mucho del proyecto 2025 está transpirando ahora, está ocurriendo ahora. Y siempre es un peligro que el gobernante de un país esté en el bolsillo de gente religiosa. Porque finalmente el objetivo de los protestantes conservadores es usar el gobierno para imponer lo que ellos creen y lo que ellos practican. Entonces, hay el peligro, pero que sea Donald Trump, pues no podemos decirlo.
porque si lo digo y no pasa, entonces dice el pastor Bor es falso profeta. Ahí está el problema, ahí está el problema. Pastor, si una persona se divorcia por causa de adulterio, ¿está libre para casarse o tiene que quedarse así sin buscar una pareja hasta que la otra persona fallezca? ¿O cuál sería el procedimiento ahí? La Biblia da dos razones por las cuales una persona que se casó se puede volver a casar. ¿Ok? Una, la muerte del cónyuge. Romanos 7, 1 al 6. Y la otra razón la dio Jesús en Mateo 19, que es que uno de los dos cometa adulterio. Entonces, el que no cometió adulterio puede divorciarse y puede casarse de nuevo. Sin embargo, el Espíritu de Profecía nos dice, y también la Biblia, que debe haber un espíritu de perdón. Y si la persona que cometió adulterio está dispuesto de renovar sus votos matrimoniales de fidelidad a la esposa, porque generalmente el que comete adulterio es el hombre, como regla general, las mujeres también a veces, el esposo o la esposa deben perdonar y tratar de remediar y salvar el matrimonio. El Espíritu de Profecía dice eso claramente. Así que algunos están sencillamente esperando que uno de los dos cometa adulterio para poderse separar y volverse a casar. Pero ese no es el plan. El plan es salvar el matrimonio. Amén, amén, amén. Hablando de matrimonio, pastor, si Salomón fue tan sabio como tal, ¿por qué falló tan seriamente ante Dios? ¿Es acaso la sabiduría algo irrelevante a la hora de permanecer fiel? Porque se unió en yugo desigual con muchas mujeres. Segunda de Samuel 11 dice claramente cuál fue el problema. Segunda de Reyes, perdón, 11. Sí. Dice claramente cuál fue el problema que desvió a Salomón de su sabiduría. Y es que se casó con muchas mujeres de otras naciones no cristianas, podríamos decir, o no, que no adoraban al verdadero Dios. Y ellas, dice la Biblia, torcieron el corazón de Salomón. Y de un hombre sabio se tornó un hombre fatuo. Y fue tan terrible su apostasía que la hermana White dice que se volvió afeminado. Y dice también que llegó hasta dudar de la existencia de Dios. Así tanto se separó del verdadero Dios. Tremendo. Así que fue sabio, pero por malas decisiones se retiró del Señor. Pero gracias a Dios que Salomón al final de su vida regresó al Señor. Amén. Y escribió el libro de Eclesiastés y porciones de los proverbios como testimonio a otros jóvenes para que ellos no cometan los mismos errores que cometió él. Ustedes leen el libro de Eclesiastés, es un libro muy pesimista. La palabra vanidad se usa 35 veces en el libro. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso no parece una filosofía de la vida cristiana. Y Salomón escribió ahí también en Eclesiastés, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero al final él dice, el resumen de todo esto es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Así que se retiró de Dios y cuando se retiró perdió su sabiduría. Ok. Pastor, estoy viendo que la iglesia adventista está un poco perdiendo su identidad en cuanto a la música, la forma de vestir, las joyas, el maquillaje y todo eso. ¿Cuál usted cree que sería la mejor iniciativa de los líderes para poder frenar ese aumento, ya sea de la mundanalidad, se podría decir, en la iglesia? Bueno, en realidad solo puede haber un cambio permanente y es que el Señor transforme los corazones de los miembros de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. De nada vale imponerle a los jóvenes, porque mientras más uno trata de imponerles, más rebeldes se ponen. Lo que uno tiene que hacer es presentar la palabra para que los jóvenes se enamoren del Señor a través de la palabra y ellos mismos, influidos por el Espíritu Santo, vean un cambio en su vida. Amén. Un cambio que viene de adentro, no un cambio que es impuesto de afuera. Ahora, los pastores deben predicar el mensaje.
Claro, claro que sí. Deben predicar en cuanto a la música, deben predicar en cuanto al entretenimiento, en cuanto a todas esas cosas, deben hacerlo con amor y deben mostrar cómo eso nos aparta de Dios y presentar a Jesús con la belleza que Él tiene para que los jóvenes quieran tener esa experiencia. Amén, amén. Pastor, ¿es Jesús hijo literal de Dios? ¿O es solamente un nombre que se le da en la Biblia, así como para no dejarlo por fuera? Bueno, esa es una pregunta clave. El Señor Jesucristo, déjeme expresarlo de esta manera, el Señor Jesucristo es eterno, ¿ok? Okay. El Señor Jesucristo no fue creado. El Señor Jesucristo es uno con el Padre, 100% Dios, con todos los atributos de Dios. Igualmente Dios que el Padre. Pero Jesús voluntariamente se ha sujetado a la autoridad del Padre. Pero la sujeción no es inferioridad. Esa es nuestra mente torcida que dice, si yo me sujeto a alguien, eso significa que yo soy inferior a esa persona. Bueno, la Biblia dice que los hijos deben sujetarse a los padres. ¿Significa eso que los hijos son inferiores a los padres? No. Son 100% humanos como sus padres, pero están sujetos a la autoridad de sus padres. De la misma manera Jesús, desde la eternidad pasada, ahora y en la eternidad futura, se ha sujetado voluntariamente a su Padre. Estudiamos en uno de los temas esta semana que Jesús desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Que el Padre creó por medio del Hijo. El Padre toma la iniciativa en la redención. Jesús, 1 Corintios 15, 24, 28, dice que cuando todo esté sujeto debajo de sus pies, Jesús se sujetará al Padre para que el Padre sea todo en todo. Pero no lo hace inferior. Estar sujeto no es inferior. La Biblia dice que las esposas deben estar sujetas al marido. No dice que deben ser esclavas del marido. Dice que deben sujetarse al marido. Entonces las mujeres son inferiores, las esposas son inferiores porque se sujetan al marido. No. Están en un nivel de igualdad como personas, pero tienen diferente función. El asunto es la función. Ok, perfecto, pastor. Déjame ver. Pastor, ¿por qué no se habla tanto del espíritu de profecía en la iglesia? ¿Cuál usted cree que serían las razones por las cuales las personas que utilizan el púlpito no hablan mucho del espíritu de profecía? Primero, porque no conocen el valor, desconocen el valor. Okay. En segundo lugar, una de las razones por las cuales se ha perdido de vista el valor del espíritu de profecía es que se ha adoptado una filosofía en la iglesia de que nosotros somos un pueblo que nos guiamos solo por la Biblia y nada más por la Biblia. Pero muchos de los que dicen eso toman vinito con la comida, usan música mundana y la presentan como si fuera sagrada, van al cine, ven cosas en televisión que no deberían ver y dicen, vamos por la Biblia sola. En realidad ni siquiera se están guiando por la Biblia. Repetí varias veces durante esta media semana que Elena White no es parte de la Biblia. La hermana White no es un apéndice de la Biblia. La hermana White no toma el lugar de la Biblia. Dios, según el testimonio de ella, la levantó para expandir nuestra comprensión de la Biblia y para corregir a los que se desvían de la verdad. Ella tiene mucho que decir de la música, por ejemplo. Tiene un libro. En Mensajes Selectos tomo 2 habla de la música que se usó en el campestre de Indiana, un campestre de una asociación adventista en el año 1900. Y fue muy crítica del estilo musical. ¿Qué diría hoy? En ese tiempo no había jazz, no había reggaetón, no había salsa, no había merengue. Nada de eso había. Y sin embargo la hermana White criticó la música en ese tiempo. Ni siquiera el jazz existía todavía.
Yo creo que si la hermana White resucitara hoy, se moriría de un infarto. Ah, tremendo, es verdad, sí. Pastor, según Mateo, pastor, 25:31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, ¿quiere decir que el cielo se quedará totalmente vacío? ¿Vendrán los querubines, los serafines, arcángeles y todos los ángeles y se quedará ese cielo allá vacío, se podría decir? ¿O cómo será eso? El Padre no viene en la segunda venida. ¿Ok? No, el Padre no viene. Hechos 3, 19 al 21 dice que el Padre enviará a Jesús. El Padre no vino a buscar a Jesús en la ascensión. Envió a una hueste angélica para recogerlo y llevarlo. Lo mismo sucederá. La hermana hoy tiene una cita donde dice que los justos van a ascender al cielo con Jesús y el Padre va a estar en la puerta del cielo para darles la bienvenida. Así que el cielo, y dicho sea de paso, ese pasaje en Mateo 25:31 sí. no está hablando de la segunda venida, está hablando de después del milenio, cuando el Señor Jesucristo se siente en el trono de su gloria, porque es el trono de su gloria donde se va a sentar. Y eso lo sabemos porque dice en ese mismo capítulo, en ese mismo pasaje, dice que Satanás será echado al fuego que no se apaga. ¿Y cuándo es que Satanás es echado al fuego? Después del milenio. Ahora, tengo un sermón completo sobre eso, pero ya prediqué suficiente. Claro que sí, claro que sí. Así que hay tarea para la persona que hizo la pregunta. Hay tarea de buscar el sermón y estudiarlo en su contexto escatológico como tal. Pastor, si Dios le da fuerza, si somos personas normales y conocemos a Dios, tenemos la misma Biblia, ¿cómo es eso que Dios le puede dar fuerza a una persona para seguirle y a otra no? Ya que basado en Juan 15 dice que nada podéis hacer fuera de mí, como tal. ¿Cómo sucedería o por qué sucede eso? ¿O qué usted opina de esa pregunta? La razón es muy sencilla, tenemos libertad de elección. Tenemos libre albedrío. Podemos escoger seguir a Cristo o no. El Espíritu Santo obra en todos. Trata de convencernos de que recibamos a Jesús y nos ofrece el poder del Espíritu Santo para vencer. Pero la persona tiene libertad de elección y puede escoger rechazar a Jesús y rechazar la voz del Espíritu Santo. Así que todo se basa en el libre albedrío. ¿Y por qué Dios no creó entonces seres que no tienen libre albedrío? Pues entonces seríamos robots. Exacto. Seríamos autómatas. Y un autómata no puede escoger amar. Para amar hay que poder escoger. Es decir, que la enseñanza de que no tenemos libre albedrío en realidad es un atentado contra el carácter de Dios. Ok, perfecto. ¿Por qué la gran mayoría de personas que se bautizan en la iglesia no permanecen? ¿Qué usted cree? ¿Cuál sería el factor crucial que hace que las personas declinen del evangelio, se podría decir, o salirse de la iglesia después que se bautizan? Bueno, yo creo que en el evangelismo adventista hay dos fallas. Cuando yo hablo de la tarea evangelística, hablo de 5 etapas. La primera etapa es planificación. Es decir, planear actividades de la iglesia para entrar en contacto con personas que no son miembros de la iglesia, que no han sido bautizadas. Hacemos toda clase de planes, tenemos conquistadores, tenemos campañas evangelísticas, tenemos clases de salud, tenemos el food bank, ¿verdad? Todo eso con el propósito de planificar actividades con el fin de hacer contacto con gente que no son adventistas. Es decir, el primer paso es planificación. El segundo paso es la concepción. Cuando el miembro hace contacto con una persona que no es adventista y comienza los estudios bíblicos. ¿Ok? Ese es cuando se concibe, cuando comienza el proceso. El tercer paso es la gestación.
Un bebé no nace el mismo día que es concebido. Tiene que crecer en el vientre de la madre por 9 meses. Hay desarrollo antes del nacimiento, crecimiento antes del nacimiento. La gestación en la iglesia adventista es el periodo cuando tenemos los estudios bíblicos o la gente viene a la campaña evangelística, a todas las reuniones. Okay. El siguiente paso es el nacimiento y nace en el bautisterio. El bautismo es el nacimiento en el reino de Dios. Y luego, después de eso, viene el quinto paso, que es el crecimiento. ¿Dónde creo yo que está fallando el evangelismo adventista? Está fallando en la gestación y en el crecimiento. Estamos bautizando fetos. Wow. Y en algunos casos embriones. Es necesario preparar a la gente bien en el mensaje adventista. No solo la fe de Jesús. Tienen que saber el origen de la iglesia adventista, que esta no es cualquier iglesia, es la iglesia remanente del Señor. Tienen que entender las profecías. Antes se endoctrinaba bien, se le enseñaba bien a la gente. Quiere decir que hubo un periodo normal de gestación. Pero estamos tan ansiosos de bautizar rápido a la gente, que la gente sencillamente dice, esta es la gente que guarda el sábado. Pero hay mucho más que eso. Y el segundo paso donde estamos fallando es en la etapa del crecimiento, después del nacimiento. Porque decimos, bueno, ya naciste, arréglatelas como puedas. Ahí está el problema. En la etapa de la gestación y en la etapa del crecimiento después del nacimiento es que estamos fallando. A los que se bautizan hay que hacerles seguimiento. Porque un bebé que nace no puede alimentarse solo. Y a veces el bebé se ensucia y hay que limpiarlo. El que se bautiza se ensucia. ¿No es así? Claro. Y hay que darle leche. Y cuando se cae, no le decimos torpe. No, lo levantamos para que aprenda a caminar. En esos dos lugares es que estamos fallando en el evangelismo adventista, según yo he podido observar. Tremenda respuesta, pastor. Pastor, ¿existe alguna sanción para aquellas uniones o conferencias que se oponen a un voto de la conferencia general? Debería haber, pero en muchos casos no lo hay. No. Por ejemplo, hay una asociación. Ustedes saben que la conferencia general votó no ordenar pastoras. Esa es la decisión de la Iglesia Mundial. Pero hay una conferencia que tiene una póliza que cualquier pastor que crea que no se deben ordenar mujeres no puede predicar en esa asociación. Tremendo. Así que, ¿qué disciplina se le puede aplicar? Deberían aplicarle disciplina, pero a veces dicen no queremos causar división y por lo tanto no se hace nada. Y la división se vuelve peor. Ahí está el problema. Tremendo, pastor. Pastor, ¿por qué considerar a un yugo desigual a alguien de otra denominación o de otra religión si en la Biblia no se habla de religiones y si creemos en el mismo Dios? ¿Por qué deberíamos de considerar a una persona de cualquier otra denominación así? Porque en la Biblia no habla de religiones. ¿Sería esto un yugo desigual o no? Sí, pero la Biblia dice que debemos tener una fe, Okay. un bautismo, un espíritu. Y la Biblia también dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que sí hay una división entre incrédulos y los fieles del Señor. Así que la Biblia ciertamente no habla específicamente de religiones porque cuando la Biblia fue preparada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en realidad había la religión hebrea y había la religión cristiana. No había pentecostales, no había presbiterianos,
todas las iglesias que surgieron de la Reforma. Y aún antes de eso había solo la Iglesia Católica, Okay. que apostató después que cayó de los hitos que había creado Dios originalmente en la iglesia pura, la iglesia apostólica. Así que la Biblia no menciona directamente denominaciones porque no había denominaciones en esa. Contrasta es la religión cristiana con el paganismo. Ese es el contraste que hace. Y la Biblia dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no tienen fe. Okay. Y en ese mismo tenor, pastor, ¿también las personas de otra nacionalidad se podría considerar como un yugo desigual o no? Podría ser, Sí. porque la comida es diferente, Un choque de esa zona ahí. las costumbres son diferentes. Si hay una barrera de idioma, es un problema. Si hay una diferente raza, es un potencial problema. Okay. Así que no necesariamente es así. Yo me casé con una colombiana, pero yo soy gringo de la piel para afuera. Okay. De la piel para afuera. Exacto. Okay. El color de la piel no determina. Así que en realidad el asunto de la desigualdad, por ejemplo, la hermana White recomendó que no se casaran personas negras con personas blancas en su época. Entonces la hermana White era racista. No, no era racista. Estaba hablando en términos prácticos, porque cualquier persona en ese tiempo que se casara con una persona negra sufría terriblemente en la sociedad. Entonces la hermana White dice: no es conveniente. No es porque ella creía que los negros son menos personas, que no están en un nivel de igualdad. Es más, la hermana White peleó y luchó por establecer obra entre las personas afroamericanas en los Estados Unidos. Sí. Y ella dijo: no importa qué color sea la persona, son hijos de Dios en regla. Pero las diferencias culturales, las diferencias, mientras más diferencias haya, más difícil es adaptarse al matrimonio. Matrimonio, ok. Pastor, ¿por qué sería necesario un segundo bautismo cuando todos pecamos a diario? ¿Eso significa que deberíamos de bautizarnos todos los días en la iglesia? No, porque tenemos el lavamiento de los pies, Ok. que es la reconfirmación del bautismo. Entonces, por eso no tenemos que bautizarnos de nuevo, al menos que una persona se divorcie de Jesús. ¿Cómo sería eso, pastor? Ok. Divorciarse de Jesús así. Ok, bueno, déjeme darles un ejemplo. Ok. Yo conozco un individuo cuyo nombre no voy a mencionar, No, no lo mencione, no lo mencione. que se divorció de su esposa y pasaron algunos años divorciados. Y luego, después de un tiempo, se enamoraron de nuevo. Ahora yo pregunto, ¿era necesario un nuevo matrimonio? Si se divorciaron legalmente, ¿es necesario un nuevo matrimonio? Claro que sí. Sí. Ahora, si una persona se divorcia de Cristo, ¿sería necesario un nuevo matrimonio? ¿Nuevo bautismo? Sí. Especialmente si causó un escándalo público. Porque públicamente está diciendo: yo me arrepiento, quiero remediar mis caminos, quiero caminar nuevamente en la iglesia. En ese caso la persona debe rebautizarse. ¿Qué tal de una persona, aunque esta no fue la pregunta, qué tal una persona que es de otra denominación, que ya se bautizó por inmersión, digamos en la iglesia bautista? Ok. ¿Es necesario que se rebautice en la iglesia adventista si fue bautizada por inmersión? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama profesión de fe. Les soy sincero, no me gusta la profesión de fe. Y ustedes dicen: ¿pero por qué no? Porque la persona que entra por profesión de fe es como si estuviera solamente por un dicho y no pertenece. El bautismo indica pertenencia. Ahora, les explico este asunto.
Cuando yo estoy estudiando con una persona que fue bautizada por inmersión y llego a la lección sobre el bautismo, yo le digo, mire, yo estoy seguro que su primer bautismo por inmersión fue válido ante Dios, porque yo sé que usted amaba a Cristo, se entregó a Cristo, se bautizó para indicarlo, ¿cierto? Dice, sí, mi primer bautismo fue muy significativo. Entonces yo le digo, pero yo le recomiendo que se bautice de nuevo. Y ella dice, no, pero ¿por qué me voy a bautizar de nuevo? Si mi primer bautismo fue muy significativo para mí y me uní con Cristo. Y fue por inmersión también, como Sí, y por inmersión. Entonces Exacto. yo le digo, mire, por esta razón, el bautismo significa dos cosas. Significa unión con Cristo y unión con la iglesia que enseña la verdad. Pueden leer eso en la Biblia. El bautismo significa unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Okay. y es unirse con Cristo, el texto que leímos último aquí. Yo le digo, no tengo duda alguna que en su primer bautismo usted se unió con Cristo Jesús. Significativo. Así que si usted se bautiza por segunda vez en la iglesia adventista, lo está haciendo sencillamente como un testimonio a la iglesia de que usted quiere pertenecer a la iglesia adventista. Y lo está haciendo públicamente. Sí, y casi nunca he encontrado una objeción de ninguno. Ah, no, entonces no significa que me estoy uniendo con Jesús, porque yo hice en mi primer bautismo, ¿es unión entonces con la iglesia que enseña la verdad? Sí, no hay problema. Uno que otro prefiere profesión de fe, pero cuando yo les explico el significado del bautismo, que significa pertenencia a la iglesia, la ceremonia que incorpora en la iglesia, la mayoría de las personas siempre se bautizan en agua. Ok, interesante. Pastor, ¿se puede usar sombrero dentro de la iglesia? Que yo venga aquí, yo venga aquí, pastor, el sábado que viene y me siento ahí con un gorro de los redondos grandes del campo. ¿Lo puedo hacer? Eres apóstata. No, mentira. La Biblia dice que la mujer en los tiempos bíblicos se ponía un velo. Ok. Y digamos, hace 50, 60 años, todas las mujeres que entraban a la iglesia católica entraban con un velo. Ahora no tanto, se ha perdido la costumbre. Pero yo no encuentro en ninguna parte donde la Biblia ni el Espíritu de Profecía diga que se puede usar sombrero o no se puede usar sombrero. La iglesia donde yo estoy, la iglesia en la cual soy miembro, Okay. hay una gente del campo, son cowboys, Okay. y vienen con su sombrero y se sientan todo el culto con el sombrero puesto. Yo no los miro mal, porque si hubiera una así dice Jehová, sería una cosa, pero yo no encuentro ninguna así dice Jehová. Pero no te lo pongas. Okay. Okay. Ahí veo, pastor, que está haciendo acepción de personas. Me llamó apóstata a mí y a las personas de su iglesia no lo llamo apóstata. Anoten esa, anoten esa. No, Son todos testigos. todo en broma, todo en broma. Ok. Pastor, ¿se puede usar la batería en la iglesia aquí para un culto divino? No, la batería se pone en el carro. Ok, perfecto. Tremendo. Es Mire, déjeme contestar. Adelante, adelante. La batería en algunos contextos está bien. Por ejemplo, se usa la batería en una sinfónica que toca música clásica. El problema no son los instrumentos, sino cómo se usan. La hermana ahí tiene una cita donde dice que a Dios le agradaría que haya instrumentos en la iglesia, pero no para tocar música rock and roll. Ahí está la diferencia. El problema no es los instrumentos, sino cómo se usan los instrumentos. Okay. La música, mire, el jazz no fue compuesto para la iglesia. El reggaetón no fue compuesto para la iglesia. Ninguno de estos matices fue compuesto para la iglesia. Entonces estamos trayendo esta música que se usa
en los bares y en los espectáculos del mundo, lo importamos a la iglesia y entonces le ponemos letra sagrada y creemos que Dios acepta eso. No, Dios no acepta eso. La música en la iglesia tiene que ser diferente que la música del mundo. Amén. No solo la letra, sino la música. Amén. Debe ser distinta. Hay música sacra y hay música secular. Ok, perfecto. Pastor, ¿es indispensable tener una dieta sin carne para llegar al cielo y para poder permanecer firme en el tiempo del fin? En el cielo no va a haber McDonald's. Ay, ay. ¿Qué clase de dieta vamos a tener en el cielo? No va a haber muerte, no vamos a matar la gallina para hacer sancocho. ¿Dónde debemos aprender a comer? Aquí. Aquí. Tenemos que educar los gustos aquí. Porque imaginen, Dios no nos va a cambiar el gusto cuando vayamos al cielo. Imagínense si estamos acostumbrados a comer carne y carne y carne y llegamos allá a la Nueva Jerusalén y el Señor dice, mira, toma este plato de fruta, de papaya y mango Ay. y naranja y banano. Bueno, sí, mira, le dicen banano, le dicen plátano, le dicen cambur, le dicen guineo. Bueno, estoy hablando de eso. Tenemos que acostumbrar el paladar y todo lo demás a las costumbres del cielo aquí. Okay. Ahora, la dieta original es la mejor. Amén. Ahora, a veces tomo una lucha de dejar la carne. Sí. De mi esposa, cuando nosotros nos casamos, mi esposa siguió comiendo carne por 14 años. Yo no la recriminaba, no le decía, no comas carne, tú no sabes lo que dice la hermana White. Eso no logra nada. Ella sabía que lo que decía el Espíritu producía. Después de 14 años, un día dijo, yo creo que no voy a comer más carne, y desde ese tiempo no come más carne. Hemos estado casados 53 años. Wow. Y ella ahora se deleita en una buena dieta vegetariana. Le repugna el olor de la carne. Se puede vencer. Amén, amén, amén. Pastor, ¿por qué mandó Dios a matar a niños en el Antiguo Testamento? Porque eran parte del ambiente contaminante. Pero ellos Porque no pecaron. la maldad es transmitida de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, según dice la Biblia. Hasta los animales estaban pervertidos. Dios dijo, tienen que completamente limpiar para comenzar de nuevo. Esas civilizaciones habían cometido el pecado que no tiene perdón, como civilización. ¿Ustedes creen que civilizaciones pueden cometer el pecado que no tiene perdón? Sí, señor. Sodoma y Gomorra. Aunque Dios hubiera permitido que Sodoma y Gomorra siguieran existiendo por 1000 años, no hubieran cambiado. Lo mismo la civilización antes del diluvio. Porque todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Como civilización, como población mundial, habían cometido el pecado que no tiene perdón. Y por lo tanto Dios dijo, vamos a limpiar para comenzar de nuevo. Así que no recriminemos a Dios. La gente dice, pero mira, Dios era un asesino, mandó a matar a todos esos animales, todos esos niños. No cuestionemos a Dios, Dios tenía sus razones. Ahora, hay un libro que se escribió que es muy interesante, solo está en inglés, escrito por Steve Wahlberg. Tiene un ministerio muy bueno que se llama White Horse Media. Yeah. Y escribió un libro que se llama The Character of God. ¿Cómo es que se llama el libro? The Character of God Controversy. La controversia sobre el carácter de Dios. Y él toma todas esas historias problemáticas de la Biblia y las explica de una forma sencilla, bien bonita. Pero no cuestionemos a Dios. Dios sabe lo que hace. Okay. Y hablando de eso, que Dios sabe lo que hace, ¿por qué Jesús
dijo en la Biblia que ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se sentía abandonado del Padre. Mm, Él sabía que el Padre aborrece el pecado. ok. Y Jesús estaba cargando el pecado de toda la raza humana. Estaba cayendo bajo la justicia del Padre. Estaba bebiendo la copa de la ira del Padre contra el pecado. Y dice la hermana White que él no podía ver más allá de los portales del sepulcro. Él pensó que el pecado era tan ofensivo que su separación del Padre iba a ser eterna. Se sintió así, pero no se rindió porque no confió en cómo se sentía, sino que confió en la promesa de su Padre. Amén. Porque su Padre le había dicho, si tú eres fiel, al tercer día te voy a llamar del sepulcro. Por eso le encomendó su espíritu al Padre cuando murió. Jesús murió por fe en la promesa de su Padre, aunque se sentía desamparado por el Padre. Tremendo. En el tiempo de angustia va a pasar lo mismo con el pueblo de Dios. Van a clamar, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué nos has desamparado? Dios está ahí, va a estar ahí, aunque los fieles no lo van a sentir, pero no van a soltar la mano de Dios, aunque no lo sienten allí, porque conocen el carácter de Dios, conocen su amor, su misericordia y confían en el Dios que ellos conocieron en sus tiempos de prosperidad. Tremendo, tremendo. Pastor, ¿qué hacer si me borran de la iglesia injustamente? Algún día Dios va a rectificar eso. Si fue injusto, pues algún día Dios va a enderezar ese asunto. Exacto. Tenemos un ejemplo bíblico. Los mártires los mataron. Ellos eran santos, justos, y los inmolaron, los mataron. ¿Qué justicia hay en eso? No hay ninguna justicia en eso. El cuerno pequeño, el poder malo, acabó con los fieles a Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Lo que va a hacer Dios es, en la resurrección, Él va a recompensar a los que fueron inmolados. Tremendo. ¿Están entendiendo el asunto? Es decir, en el juicio, Dios va a rectificar todas las cosas injustas que ocurrieron. Va a poner las cosas en orden. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo? No estamos tomando preguntas, Silberto, del público. Cualquier cosa me la puedes escribir por WhatsApp. Sí. Pastor, yo sé que a usted no le gustan las novelas. A esta iglesia, gracias a Dios, no le gusta la novela tampoco, ¿verdad? Gloria que sí? a Dios, amén. Nunca han visto novela aquí en esta iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La única iglesia que no ha visto novela. Pero aquí me hacen una pregunta que es prácticamente una de ellas. Y comienza de la siguiente manera, pastor. Yo era un joven de la iglesia como tal, pero me dejé arrastrar por un grupo disidente y me fui de la iglesia. Yo tenía una relación con una joven, dice la persona aquí, tenía una relación con una joven de ya 1 año, de noviazgo público en la iglesia, todo estaba bien, pero debido a que yo me fui de la iglesia a un grupo disidente, eso hizo que se quebrantara la relación como tal. Entonces, yo volví nuevamente a la iglesia, dice el joven, pero ella ya estaba conociendo a otra persona y estaba con otra persona. En el fondo nos amamos mutuamente. Ella me ama mucho y yo también la amo. Estoy tratando de volver a arreglar las cosas como tal, pero ella está conociendo a otra persona y me ha confesado de que ella no quiere herir a la otra persona a la que está conociendo. Yo sé que ella me ama, pero estamos ahí y no sabemos qué hacer, pastor. ¿Cuál sería su mejor respuesta basado en la Biblia, en la experiencia y en el espíritu de profecía? Esa la dan en Telemundo a las 12. La Biblia tiene la respuesta. Sí. Nadie puede servir a 2 señores. ¡Ay, no! Tiene que decidir, por más que le duele. Yo puedo decir que en realidad el amor no es el mismo para con los dos. Okay. Ella prefiere a uno. Sí. Entonces lo que va a tener que hacer es decirle al otro la verdad. Siempre la verdad es mejor.
aunque duela, porque seguro le va a doler. Sí. Pero no puede andar con el jueguito de que este y aquel también. No funciona. Ok, pastor. Me han hecho seña, pastor, aquí los del Sanedrín, de que ya... de que los estoy ayudando, de que el tiempo se ha agotado, pastor. Tenemos aquí preguntas, mire, que todavía en el Edén estaremos respondiendo. Preguntas que dan para un seminario de todo eso. Amén. Así que vamos a terminarlo hoy, si Dios lo permite, y para la próxima esperamos en Dios que las mismas personas que hicieron las preguntas puedan estar aquí como tal, para que se le pueda dar prioridad a esas preguntas. Yo me voy a encargar de guardarlas, ya que el pastor viene el próximo año, si Dios lo permite. Así que se le dará prioridad a esas preguntas. Tienen la oportunidad de venir nuevamente como tal y se le dará prioridad. Yo me encargaré de eso con la ayuda del Señor. Así que, pastor, muchas gracias por este tiempo. Gracias también por la tremenda campaña que dio. Y nada, que el Señor lo bendiga. Esperamos verlo pronto el año que viene por aquí, si el Señor lo permite. Eres un buen moderador. Gracias. Gracias, Bueno, pastor. Ha sido un placer. Gracias por tu entusiasmo. Aprecio mucho el buen trabajo que haces como el coordinador de esto. Amén. Y esperamos que haya sido de beneficio esta sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecerle a hermano Mercedes, al pastor de la iglesia, a la junta, a todos los que aprobaron mi invitación para venir acá. Ha sido un placer estar aquí, renovar nuevamente el amor que tengo para con las iglesias en New Jersey. El Señor les bendiga, sean fieles al Señor, no se desanimen, no permitan que el diablo los lleve a la tentación y al pecado. Y Dios mediante, no tengo que venir el próximo año porque estamos en el cielo. Pero si estamos aquí con vida y salud, bueno, nos veremos Dios mediante el próximo año. Amén.